Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. Entérate de todas las obras que está haciendo el gobierno provincial. En www.santafe.gov.ar/obras podés ver las obras proyectadas, licitadas, en construcción y terminadas, con fotos actualizadas, ubicación y presupuestos asignados, incluyendo hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas, centros cívicos, rutas y accesos, obras en aeropuertos, cultura y espacios públicos, agua, energía, servicios cloacales y protección contra inundaciones. Gobierno de Santa Fe. A ver quién se lleva este ATVC. En este caso, el ganador en la categoría número 5 es Historias de Gente Común. Fuerte el aplauso a los compañeros de Rosario, Santa Fe. Historias de Gente Común, con una excelente conducción y esmerada realización televisiva, el programa bucea en la vida de personas y personajes, retratándolos y poniéndolos frente a la pantalla a consideración de los ciudadanos de Rosario. Es ágil, descontracturado y los entrevistados con sus aportes alcanzan momentos brillantes en Historias de Gente Común, que son los ganadores de la categoría 5 en interés general, y así se acercan impecable al escenario, impecable, ¿Qué luquete? de negro y rojo. Ahí está. ¿Qué me cuenta? Ese premio que usted está viendo, este premio que usted está viendo, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, que sale por Somos Rosario. El premio está indicando algo sencillo, menudo, pero muy importante. El mejor programa de información general de todos los cables de la República Argentina y del Paraguay es, en el año 2011, Historias de Gente Común. La Asociación de Televisión por Cable de la República Argentina nos premió como el mejor programa de información general de esto, de los cables de la República Argentina. Ejem, ejem, ejem. Un beso en la frente, seguimos, chau. Hola, ¿cómo le va? Esto es Historias de Gente Común. La de hoy, la de Luis Echeverri. Tengo que hablar poco porque después en la charla se habló mucho. Y entonces si yo hablo mucho, ocupo el espacio de la charla, que es lo más importante. Presentamos el primer bloque de Historias de Gente Común. Hoy con Luis Echeverri. Ya sabrá usted quién es. El señor director, ahora. ¿Cómo es tu nombre completo? Mi nombre completo es Luis Alberto Echeverri. González por parte de mi madre. O sea que hay un vasco. Uy, ¿el González qué es? El González es asturiano. Asturiano. Así es. Mi abuelo era asturiano, el abuelo del padre de mi madre era asturiano. Y bueno, y mi apellido es descendiente de vasco, ¿no? Pero no de cuarta generación de chilenos y argentinos. ¿Cómo es eso de chileno? Porque el vasco original, el que vino que era un vasco curtidor, que venía en Curtiembre, pusieron a Curtiembre y vinieron a Chile, fueron a Chile. Y yo tengo tíos nacidos en Chile y primos nacidos en Chile. Y bueno, después mi abuelo, el padre de mi papá, que era un tipo muy especial, muy aventurero, vino, era gente que estaba bastante acomodada, todos estudiaron y todo. Vino a la Argentina, compró una mina de mica. Una mina de mica, ¿en Córdoba? En Córdoba. Y con eso... Perdón, vos estás diciendo mina de mica. Y nosotros estamos en el siglo XXI. Debe existir, y supongo que funcionará todo lo que sea minerales, mineraloides. Sí. Pero para mucha gente una mina de mica no es sabe para qué chino sirve. básico. Claro, las planchas se hacían, claro. la electricidad, se Sí. hacía la mica, se usaba para todas esas cosas. Después se dejó de usar, no sé qué. Bueno, la cuestión que así fue que mi abuelo vino... Es que era venenoso si te cortaba todo eso. Sí, no, eso no tengo presente. Bueno, vino a la Argentina. Se vino de Chile a la Argentina con la familia. Yo creo que tenía 2 hijos que ya habían nacido allá. Era una familia numerosa. Fue una familia numerosa. Y nacieron algunos en Buenos Aires, otros en Córdoba, de mis tíos, los otros hermanos. Y mi padre, que era el menor de
de la familia nació en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Dicen que mi abuelo era tipo muy buen mozo, muy pintón, corazoncito muy tierno tenía, y le gustaba el escolazo, que yo tenía, estaba completito. Un héroe. Paquetito, Para héroe. mí un héroe. Bueno, entonces dice que tenía esas maneras. Bueno, la cuestión cuando nace mi padre, muere la madre. ¿Muere? La madre. Mi padre pierde la madre, la mamá. O sea, Era el noveno hijo, me parece, de mi abuela, muere con, no sé si del parto o posteriormente del parto, en esa época. Mi padre nació en el 14, en 1914. Y a los 5 años fallece el padre. Entonces mi papá, que huérfano era a a los 5 años, y queda a cargo de las hermanas. Tenía 3 hermanas, el resto eran varones, eran todos varones. Y las 3 hermanas habían estudiado que para la época ser maestra era cosa muy importante, era toda una... ¿Sí? Bueno, y una de las hermanas se casa con un señor Pacheco, que era director de escuela, cordobés, ¿no? Que vivían en Córdoba. Y lo lleva a mi papá, era maestro rural, y ella también, maestra. Entonces se van a una escuela en la sierra que quedaba cerca de Corralito, de la localidad de Corralito, estación Gijena, también se llama ahora, creo. Y que cerca de Río Tercero, por ahí, por la zona esa. Bueno, y van a vivir a la casa que tenían en el colegio. Y enseñaban todos los grados juntos. Entonces mi papá lo llevaban a mi papá, que tenía 5 años, 4 o 5 años, no sé cuánto. Y hizo toda la escuela primaria con la hermana y el cuñado. El tío. Y el cuñado. Tuvo un hijo, mi tía, mi primo Severo, que ya falleció, que era pero unos años más chico que mi papá. O sea que mi papá jugaba con los... Y pasó lo que mi papá decía que fue la época más feliz de su vida, la niñez en Córdoba, en contacto con la naturaleza, porque vivían en el medio del campo, en el medio de la sierra. Claro. Vivían en el colegio. Y bueno, cuando llegó la época del secundario, que en esa familia estudiaban todos, había que estudiar, o sea, hubo un conciliábulo de los hermanos mayores, eran todos mayores, mi padre era el menor, y lo pusieron pupilo. Que era lo más atinado. Era lo más atinado, claro. No lo podían, ahí en Corralito, por supuesto, no había secundario. Sí. Lo pusieron pupilo en Córdoba con los salesianos. Y ahí mi papá estuvo 5 años pupilo, 6 años hizo el secundario ahí, y aprendió el oficio, gráfico, claro. Tipógrafo. Y bueno, salió del colegio de curas, de pupilo, salió santificado y al año estaba comiéndose los curas crudos. Sí. De izquierda, militante de izquierda, obrero, todo así. Y era muy difícil, vamos a aclararlo para beneficio de tu viejo, estar en el gremio de los tipógrafos y no ser medio anarquista. Sí, bueno, él estaba en la comisión de Humberto Rodríguez, que era anarquista, era muy difícil, anarquista, era Humberto difícil, Rodríguez. Sí. Y, bueno, la cuestión era un tipo magnífico, extraordinario, muy democrático. Bueno, la cuestión que se vino para Rosario, donde una de las hermanas, que es mi madrina, era mi madrina, ya falleció, mi tía Graciela, vivía acá y estaba casada con un señor una familia, con un hombre que pertenecía a una familia que tiene una carpintería muy grande en la calle Presidente Roca y Pellegrini, una carpintería de aberturas de edificios, de carpintería industrial, no carpintería... Por ahora, ahora en estos años viven los García, que es la inmobiliaria española, así que... Bueno, no, ellos están entre Montevideo, no sé si Montevideo y Pellegrini o Montevideo y Ceballos, a mitad de cuadra, una de esas propiedades inmensas, ¿viste? Un terreno inmenso, que después construyeron un edificio, bueno, cerró la carpintería. Yo la conocí, la carpintería. Bueno, se vino para acá, para Rosario, y entró a trabajar en la capital. Es decir, entró primero aprendió otro oficio, el de carpintero, porque él vivía en una pensión, tenía 20 años, 18 años, 19 años, le cambió empezó con todas las ideas de izquierda, muy ilustrado. Mi papá tenía muy buena biblioteca, y que heredé yo y que utilicé yo en mi despertar con los libros. Y bueno, se entró a trabajar en el año 36 en la capital. Primero empezaba como un supernumerario, iba todos los días a la puerta del café de la capital, y ahí llamaban él era armador, era tipógrafo y tipógrafo armador. Llamaban 3 o 4 por noche para cubrir lo que los tipógrafos, los armadores armaban 2 páginas por día, si el diario salía con muchas páginas necesitaban más armadores. Hasta que en el año 36... Ya había reglas del sindicato. Sí, bueno, los gráficos eran un sindicato viejísimo. La Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta. Es del siglo XIX y de los primeros. Y la Federación Gráfica de los primeros, sí.
Bueno, fue un sindicato al que el peronismo tardó mucho en entrar. Sí, sí. No podía entrar, es decir, no podía entrar porque eran todos anarquistas, comunistas, socialistas, venían todos de la época de Sebastián Marota. Tal vez diga algo inconveniente. Tenían un armado intelectual. Sí. Que era muy difícil de claro, y de después remontar. no fueron uno de los sectores laborales favorecidos por Perón. No. O sea, porque ellos estaban Bueno, sindicalizados pero por eso antes te de estamos que, diciendo que en el 30, antes que llegara al que Perón. armaba dos ramas, No, se armó lo suficiente. La fraternidad, los ferroviarios, los maquinistas ferroviarios, los portuarios, creo, los buenos de prensa, los mercantiles, ya venían desde antes, venían de lo que Perón, cuando hizo la gran revolución, la cosa fue sindicalizar a todo el resto de la sociedad que no estaba sindicalizado. Ese fue y por supuesto sindicalizarlo y ponerlo todo bajo su órbita, ¿no? Su órbita política. Bueno, la cuestión y acá fue donde él empezó a militar en el sindicalismo, entró a trabajar en la capital, entró efectivo en el año 36, pasó toda la guerra civil española trabajando para el Socorro Rojo, que era comunista, que era una organización comunista, él era anarquista, tenía todos amigos anarquistas, contradicción, y bueno, así era. Y con el paso del tiempo llegó el peronismo, era antiperonista, en mi casa era antiperonista, yo nací en el 42, calcula cuando cae Perón, en el 55, yo tenía 13 años, estaba en primer año del secundario, en el superior de comercio, y bueno, mi padre, que no era peronista, no era de cosas, era bastante... ¿Por dónde vivías en ese Barrio Parque. ¿Cuál es Barrio Parque? Acá, sé que provincial, La Paz y Lago, por ahí, esa zona. Yo vivía en Coffin, una cortada. Ahí hizo casas Don Hilarión, por ahí. Claro, bueno, yo vivía en la Vivienda del Trabajador. El barrio La Vivienda del Trabajador, que se llamaba así, que era la Vivienda del Trabajador, pero para trabajadores. Vivía Escalante, que fue jefe político de Rosario, que era jefe de policía, que era como el jefe de policía, vivía ahí. Yo era amigo de los hijos, fui amigo de los hijos. Y otra gente, Cafarena, los García Cafarena, que fueron gerentes del Banco Nación, que todavía viven, creo que todavía viven. Y estaba el padre. Bueno. Y el padre García Cafarena, ¿no? Claro, la familia. Sí. La familia. Bueno, pero esta gente eran el García Cafarena padre, el hombre mayor, que fue un viejo funcionario del Banco Nación, que llegó a ser gerente del Banco Nación, tesorero, creo. Y vivían en ese barrio. Vivían en ese barrio. O sea, era un barrio había sido un barrio obrero, pero una edificación de primer orden. Sí. Hay 3 barrios en Rosario construidos en la misma época, con la misma arquitectura. Uno en Mendoza y Paraná, al lado de las vías, que está dentro de la mía, el barrio Parque, Mendoza y Paraná, y el otro estaba en Arroyito, pasando Génova, de la mano para allá, por la línea Alberdi, de la mano, digamos, cuando vas para Baigorria, de la mano izquierda, o sea, del lado de allá, también de la misma arquitectura, las mismas casas, el tipo de casas eran... Bueno, yo vivía ahí, me crié... ¿Y este se llamaba Barrio Parque por el parque? Por el parque, se llamaba Barrio Parque por el parque. Yo vivía en la calle Coffin, 2933, que era la calle Coffin. El nombre Coffin es porque fue el primer presidente de la sociedad rural, que era un norteamericano, primer presidente de la sociedad rural argentina. Es una cosa extraña. Originalmente el pasaje eran 3 calles. Ahí vive en Segovia, en el barrio. Sí, vivió toda la vida. Primavera, claro, en Segovia, vive todavía. Está ahí, bien. Bueno, era el pasaje Las Artes. Por Las Artes, el médico anarquista, médico. Y después, en el tiempo de Perón, no sé, le cambiaron el nombre. Y no le pusieron el nombre. No le pusieron Evita. Le pusieron el nombre de Coffin, John Coffin, que era un norteamericano que fue el primer presidente de la Sociedad Rural de Rosario. De Rosario. Que fue fundada, entre otros, por De la Torre, la Sociedad Rural de Rosario. Sí, bueno, Coffin tenía estancias acá, tierra acá. Bueno, y así todavía se llama Coffin, con 2 F. ¿Y en ese barrio con quién jugaba? Bueno, ¿con quién jugaba? Jugaba, sí. Bueno, sí, yo tengo unos recuerdos ¿Cómo se casó tu viejo con mi madre? Bueno, es una historia tipógrafo anarquista extraordinaria. Se casó con la hija de un católico, jardinero del colegio La Misericordia, cuya hija, mi madre, estudió el primario y secundario en el colegio La Misericordia. Estudió becada, por supuesto, porque no era un laburante. Era la hija del jardinero. Pero era la hija del jardinero, y las monjas, la más chica, las mujeres la más chica, después eran también como 9 hermanos, vivían en el colegio. Tenían una casa en el patio, y mi abuelo que tiene una historia
espectacular para contar, era el jardinero. El colegio es el que está en San Luis y Oroño, bueno, la Misericordia, que llega hasta Balbear. Sí. Bueno, tenía un jardín impresionante, como tenía el Santo Unión, después que se lo lotearon y todo lo demás. Bueno, y no solo era jardinero, sino que era el hombre del colegio. El casero, cambiaba ¿no? las casillas, las luces, qué sé yo, era don Ángel, la monja, eso lo manejaban las monjas. Y cuando entonces una madre superiora, que lo estimaba muchísimo, mi abuelo, bueno, esta es una historia aparte que merece ser contada, mi abuelo era asturiano, hijo de un maestro rural asturiano, que emigró no a la Argentina, a Brasil, a Río Grande do Sul, al campo, porque el padre del que era maestro rural, como te digo, de mi abuelo emigró, creo que tenía 11 años, 12 años, 10 años, no sé cuánto, no sé en qué época vino, a Brasil, quería ser mi bisabuelo, trabajar la tierra. Entonces acá América les daba la oportunidad de tener tierra, colonizar, entonces vinieron y fue a Brasil. En Brasil se criaron en el campo, ellos cosechaban lino, o sea, lo que se cosechaba mayormente en Río Grande do Sul, que era un lugar como la pampa húmeda, así, de riqueza y que es pegado acá cerca de la Argentina. Bueno, cuando... Tenemos un folclore muy parecido sobre eso. Sí, bueno, el río Grandino y toda esa cosa muy arrastrada. parecida, sí, con los correntinos, con el chamamé, con la chamarrita, con todas las cosas. El río une, Vasco. Sí, sin duda. Y aparte la idiosincrasia de la gente litoraleña también ahí, o sea, mucha lluvia, mucha... Sí. Bueno, subtropical con estación lluviosa. Bueno, y él conoce ahí, se hace muchacho, se hace grande, y vivía en el medio del campo. Conoce a la que sería mi abuela, que era una italiana, mejor dicho, hija de italiano. No sé si ella era No italiana. empecé a contar la historia de los italianos. Bueno, no sé si era... Vamos a terminar con Cristóforo Colombo. Pará. Y se conocen, un noviazgo se veían una vez por mes, porque ella vivía él tenía que hacer a caballo, y salía por 2 o 3 días para ir a ver a la novia, la había visto 4 o 5 veces. Entonces, se casan, tiene una hija, está embarazada de otra hija, que después se fue otra hija, ¿no? Está embarazada y se mete en un despelote de tipo político, gremial, una especie de grito de Alcorta y de cosas con represión de la policía, qué sé yo, aparece un muerto y él, mi abuelo, junto con un tal Paquito que yo conocí, Paquito que era toda una institución en la familia de mi madre, que hablaba de Paquito, parecía un Corleone, decía una cosa... que tienen que escapar, y escapan a caballo. Mi abuelo entró a la Argentina de contrabando a caballo, cruzó la frontera y después fueron a Buenos Aires con este Paquito, porque si lo agarraban lo liquidaban, decían. Bueno, vino acá a la Argentina, nació la segunda hija que no conoció él, se instaló en Buenos Aires, tuvo varios oficios, era muy religioso, muy católico, y ahí viene la Misericordia. Y viene, no sé cómo, cae en la Misericordia. Entonces le dan para vivir en la casa del casero que tenía la Misericordia, que tenía por la calle San Luis y Alvear, la salida, donde está hoy la escuela María Josefa Rosselló. La Rosselló. Ahí estaba en la esquina. Bueno, la manda a llamar, logra que venga la mujer con las 2 hijas, y si él tiene acá 7 hijos más, o sea, ¿Entre ellos? Mi mamá, que es la última de las mujeres. Entonces las monjas... La monja con tu La monja viejo, con mi abuelo... anarquista. Entonces le dice... tu abuelo. Que le van católico. A pagar... Católico. Que le van a estudiar, que va a ser que Maruca era mi mamá, estudie. Y la becan, le dan todo, le daban la ropa, el uniforme, todo, la cosa. Y mi mamá hizo la escuela primaria y secundaria Y conoce a tu viejo el anarquista. Conoce a mi hijo, no sé cómo lo conoció, de qué manera lo conoció. Sí, lo veía pasar. Él vivía en una pensión cuando venía de Córdoba, era un tipo de mucha pinta, mi papá. Lo veía pasar desde la casa de ella, que tenía unos balcones y tenían un taller de planchado, mis tías planchaban para afuera. Lo veía pasar y bueno, una vez se paró él, que se conversaron un poco, cosas. La nena se encamotó, se coso, y a la miércoles. Mi padre era un tipo muy democrático, muy así, muy
muy familiero, muy no pelearse, no, pese a que tenía sus buenas historias políticas, digamos así. Bueno, y se terminaron casando. Se casaron y bueno, eso, yo nazco en el 42, mi hermana nace en el 43, 40 y pico. Después tuve una hermana más que falleció chiquita, que falleció al poco de nacer. ¿Y el barrio era Barrio Parque? Barrio Parque, no, ahí yo me vine a vivir, vinimos a vivir al barrio hasta los 3 años más o menos mío. Mi padre vivía, era el único sostén de familia. Y si bien en la capital siempre se ganó bien, y los gráficos estaban muy bien, era un gremio que era un oficio valorado y bien pago, y aparte una organización sindical muy cerrada, muy movediza, pero era el único sostén de la familia. Entonces nosotros vivíamos, no teníamos casa, apretadito. Yo recuerdo que en una época vivimos en una pensión en la calle Presidente Roque, Córdoba, entre Córdoba y Rioja. ¿Presidente Roca? Entre Córdoba y Rioja, en una pensión. Yo recuerdo, ¿La de los Milé? No sé, veían 2 señoritas media maduritas, jóvenes, solteras, eran las dueñas. Muy familiar la pensión, así muy cuidaban mucho los detalles, las cosas. Hasta que vinimos a vivir a Barrio Parque, cuando yo tenía unos 3 años más o menos. Y ahí me crié. Segunda parte, hola, ¿cómo le va? Segunda parte de Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso la de Luis Echeverri. Luis Echeverri, habría que confesarlo, es un compañero de laburo. Él y yo somos periodistas. No va a hablar específicamente de periodismo, por allí se mete como corresponde. Pero va a hablar de su infancia, su vida. Escuchando lo que dice Luis Echeverri, entendemos que hay otra ciudad que se nos ha ido, otra forma de entender llegar a este presente del siglo XXI, que él nos refresca, nos hace ver que existía. Luis Echeverri, segunda parte de Historias de Gente Común, señor director, ahora. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste al centro? Y que yo empecé a trabajar muy joven. Muy joven. Yo empecé a trabajar, no había cumplido los 14 años y ya entré en la capital. Había que laburar. Sí, vos sé que no. Mi viejo tenía, como le venía de familia, le había venido de cosas que había que estudiar. Viste que a mi hermana y a mí nos dijo, ustedes estudien. El estudio para mi viejo era el secundario. ¿Viste? Ni mi hermana ni a mí se nos ocurrió no terminar el secundario. Bueno, y cuando yo tenía 13 años, 12, 13 años, tenía un íntimo amigo, un amigo de ahí del barrio, que después terminó se jubiló ya, está docente de arquitectura, Elio Di Bernardo, fue decano, vicedecano de arquitectura, acá toda una larga carrera universitaria, que era un poco más grande que yo, y que el padre era un italiano que era dueño, tenía intereses en una casa TEA, que era una casa que estaba en la calle Córdoba y La Prida, venta de artículos del hogar. Tenía dueño también en parte del Tábano, la casa de fiambres, de ahí la cortada frente al Centro Cultural, lo que es el Centro Cultural, la cortada Barón de Mauá. Bueno, y este muchacho, que yo tenía 13 años, él tendría 16, 17, no sé si había empezado la universidad, a estudiar arquitectura, se iba a trabajar a la casa TEA. Y venía y contaba de lo bárbaro que era, el trato con la gente, qué sé yo, Trabajaba en esa casa Roberto Llanés, el cantante de bolero, que estaba de novio con una empleada que era la cajera, me parece, de la casa TEA, que era una casa que estaba en la calle Córdoba, entre Aprío, inmenso, un local inmenso que estaba. Bueno, y la venía a buscar Llanés, que era recién empezado, no sé, no tenía la fama que tuvo después, la venía a buscar que era cordobés Llanés, la venía a buscar a esta mujer, a la novia, y contaba todas esas cosas. Y dije, yo quiero trabajar, yo quería entrar en ese mundo, y aparte por otra razón, en mi casa no había plata yo era un fanático del cine, siempre me gustó el cine, de chico. Entonces yo iba cuando mi tía Isabel, una tía, la hermana brasileña, la mayor, que murió soltera, pero decía mi tía Isabel con mucho humor, pero no por no haber hecho la diligencia. Soltera, pero no por no haber hecho la diligencia. Mi tía Isabel era extraordinaria, planchadora, toda la vida planchando. Bueno, era una mujer fuera de serie, aparte, fue una madre para todos los sobrinos, para todos nosotros, toda la familia, siempre estaba donde había que hacer una mano. Bueno. Y eso te llevó al cine. Y eso, entonces ella cobraba y me daba para una entrada para el cine.
Y en mi casa, pese a que el cine era muy importante para mi padre, para mi madre, les encantaba el cine. Era una salida el cine. Era una salida, era muy... Una salida. Bueno, no había plata para... Yo quería el cine todavía. Bueno, entonces, una de las cosas que me interesaba era tener mi ingreso económico. Entonces yo le había dicho a mi padre que quería trabajar, sin decirle qué es lo que quería. Un día viene mi padre, todos cuchichean con mi madre, yo tenía 13 años, todavía no había cumplido, yo cumplo año el 21 de enero. Entonces me habla mi padre, que habían puesto un cartel en el diario, en el transparente del diario, que le pedían al personal que estaban vacantes, iban a quedar vacantes 2 cargos de cadete en la casa central ahí del diario, que la empresa que venía de recuperar, la familia venía de recuperar el diario que estaba en manos de Nora Lago, que había estado en manos de Nora Lago, que lo había echado a todo, que lo había, una cosa, o sea que venía se le había caído el peronismo en el 55, esto era en el 56, en enero del 56. Le ofrecía la posibilidad que se notara. Entonces habló mi papá con mi mamá, habló conmigo, vos querías trabajar, bueno, ahí existe una posibilidad, ninguna cosa cierta, pasó esto así. Vos me prometés que no vas a dejar el estudio, me prometés, no. Bueno, yo voy a presentar a pedir a ver si esto. Y yo calculo que un poco por los antecedentes de mi padre, de haber estado en la resistencia, la cuestión que fui uno de los 2 elegidos. Vamos a aclarar, Nora Lagos toma la jefatura del diario y hace una especie de incautación societaria. Claro, se queda con el diario. Ideológicamente toma la decisión. Y societariamente hace una interdicción de las acciones. Y después tiene una pelea familiar. Claro, después cuando te cae el peronismo, ella deja de ser ideológicamente importante y las acciones dejan de ser interdictas. Siguió siendo en la suya, un personaje admirable el de Nora Lago. No, estoy diciendo que ideológicamente importante en el diario. Pierde todo el poder, por supuesto. Inclusive hubo toda una investigación, después no pudieron probar nada. O sea, siguió siendo dueña y todo siguió en la normalidad. Era de la familia. Ella jamás me lo dijo a mí, pero tengo entendido que ella argumentaba que si no hubiera sido por ella, el diario hubiera corrido la suerte de la prensa o de algo por el estilo. Y entraste de cadete. Bueno, y entré el 9 de enero de 1956, 4 meses después de la Revolución Libertadora, de septiembre, 4 meses, cuando todavía tenía 13 años. ¿Cómo era calle Sarmiento en ese momento? Y era para el otro lado. Para el río. De sur a norte. Y tenía las vías, tenía el tranvía, pasaba el tranvía y todo el centro estaba en los tranvías, que tranvía el sistema de transporte más extraordinario del mundo. Yo no lo cambio por nada. En el tranvía podías leer. Sí. Yo leía en el tranvía. Yo tenía media hora desde Barrio Parque, 20 minutos, al centro, el tranvía 15, y yo permanentemente leyendo, con un libro, con poesía. Era extraordinario. Cuando Carballo fue un progreso en su momento, pero comete la burrada, digo yo, de sacar los tranvías en el año 62, de terminar con ese sistema de transporte, que ahora ojalá querrían tenerlo el sistema, porque no es contaminante, por toda una serie porque aparte el tranvía dejó de ser los armatostes que eran, o sea, ahora es otra cosa, la tecnología del tranvía. Bueno, yo quise seguir cuando vinieron los ómnibus, leyendo, no podía, vomitaba, me daba ganas de náusea, no podía, porque era imposible en esa batea que se sacude para un lado, para otro, que frenan, que te abren la puerta, es imposible. Tenés que ir con la cabeza pensando en los peces de colores, ¿viste? Para dejar pasar el tiempo, y no se puede abrir, no puede abrir un diario, no pueden mirar los títulos de un diario, porque lo empezó a mirar y al rato está con el estómago que te... Bueno, pero eso es al margen. ¿Y qué hacía de cadete en el diario? Los mandados, tenía uniforme de ordenanza, los cadetes teníamos un uniforme de ordenanza, corbata blanca, camisa blanca, saco y corbata gris. Mi primer pantalón largo fue el uniforme de... Claro, porque era de pantalones cortos. Porque yo usaba pantalones cortos. Y 13 años. Como correspondía. Bueno, y yo entré el 9 de enero del 56 y el 21 de enero del 56 cumplí 14 años. Cuando me lleva mi padre a hablar con don Enrique Carné, que era el zar supremo de todas las Rusias, mandaba más que los Lagos, era un personaje... Bueno, pero era el que manejaba la contaduría. Sí, no, era el gerente, el administrador. Me miró, pantalones cortos, saco y corbata azul que tenía con pantalones cortos.
Yo era grandote, era bastante Voluminoso boludón, para un chico. boludón, así, bastante, pero y no sabía. Dijo, bueno, más sí. Te faltan 13 días, me faltaban para cumplirlo. Del 9, sí, al 21, 13 días. O sea que yo entré con 13 años. 13 días después cumplí los 14. Y empecé a trabajar. Me hicieron el uniforme en una casa que quedaba en la calle Santiago de Mendoza, una gran tienda que no me acuerdo cómo se llamaba, que hacían trajes a medida. La capital le hacía los uniformes a las ordenanzas con traje a medida. ¿El sueldo? El sueldo era espectacular, Bigote. Yo cobraba, era menor de edad, tenía 14, cobraba 600 pesos. ¿Una entrada de cine cuánto costaba? No me acuerdo, pero ahora te digo, te hago otra comparación. El aspirante o el auxiliar administrativo, que era el sueldo de un mayor de edad. Vos entraba con 20 años, 22 años, entraba como aspirante a la redacción. A la administración entraba como auxiliar, que era el primer sueldo, ganaba 800 pesos. Yo ganaba 600. Era menor. ¿Qué podías comprar? De todo. Vos no te podés imaginar lo que fue eso. Bueno, un empleado de La Favorita, de esa época, que La Favorita siempre tuvo a sus empleados sobre convenio. La Favorita es una empresa extraordinaria. No saben la gente. Lo que se perdió. Los empleados saben lo que es trabajar en La Favorita. Por la atención que tenían con los empleados, obra social, interna, viste, toda una serie de cosas. Los García los tuvieron los empleados. Bueno, y todos los sueldos de La Favorita ganaban 900 pesos. 8 está más o menos alrededor de eso. Y yo, un mocoso, pantalones cortos, con 13 años, que no necesitaba trabajar, porque en mi casa había muchas privaciones, de vez en cuando se vencía la factura de la luz, viste, que se había que correr para toda una serie de cosas, pero no pasabas hambre. No, de ninguna manera. Mi padre ganaba bien, mi padre compraba libros, mi padre, qué sé yo, en casa se hablaba tardó en llegar la heladera, tardó en llegar el lavarropa, pero llegó. ¿Viste? El televisor también tardó en llegar, pero llegaron. O sea, ese era una clase obrera, digamos, un poquito alta, bien pagada. Bueno, yo ganaba 600 pesos. Le daba todo lo que cobraba a mi mamá. Así, cobraba y se lo daba. Y mi mamá me daba 60 pesos. El 10%. Eso, me daba. ¿Para qué me servía esos 60 pesos? El transporte al colegio, yo iba al colegio de mañana, el Superior de Comercio, cosa que fue una locura, un desastre de mi segundo año. Los profesores, cuando yo dije que no podía hacer gimnasia porque trabajaba y te presenté un certificado, se asombraban. Una profesora de francés me llevó a darme clases, en el Superior de Comercio se daba francés e inglés, los dos idiomas, durante los 5 años. Bueno, y me llevó a la casa de ella, porque emocionada, porque no concebía cómo un chico que iba al Superior de Comercio de mañana trabajara. Y yo trabajara, y me iba como la mona en el estudio. Entonces ella me daba clases particulares, por supuesto sin cobrarme nada, en unos departamentos hermosos, blancos, que estaban en la calle San Lorenzo, metidos adentro, que todavía están. Ahí han construido 2 edificios adelante. Hay Sarmiento entre San Martín... ¿Sarmiento o San Lorenzo? San Lorenzo, entre Sarmiento y Mitre, o Mitre y Entre Ríos, no me acuerdo, de la mano de... yendo por San Lorenzo. ¿Con 60 pesos qué hacía? Bueno, con 60 pesos. Iba al colegio, el transporte. Me compraba un sándwich y una gaseosa todos los días en el kiosco del Turco Alejandro, que era un kiosco que funcionaba dentro del colegio, del patio del colegio. Iba al cine. Yo no salía de noche, no me dejaban salir de noche. En mi casa, mi viejo era muy estricto, nos cuidaba mucho, tanto a mi hermana como a mí. La invitaba a mi mamá y a mi hermana a ir al cine los viernes a la noche, porque yo les pagaba la entrada. A ellas dos, porque era que me permitía salir de noche. Claro. Con ellas yo podía ir al cine. Entonces le pagaba a mi hermana, que era un año menor que yo, un año y pico menor que yo, y a mi mamá la entrada. Iba el sábado a la al matiné. cine de vuelta, a la matiné. Y después me iba el domingo. Y a veces, por ejemplo, iba al cine Radar, salía del cine Radar ahí Córdoba, entre Sarmiento y Mitre, y enfrente estaba el Córdoba, el cine Córdoba, donde es la galería favorita ahora. Bueno, y me cruzaba enfrente al cine a ver la otra película. Todo eso lo hacía con esos 60 pesos. Toda la semana. Hola, tercero y último. El tercer bloque de historias de gente común. En este caso, Luis Echeverri. Luis Echeverri,
para muchos de nosotros es el vasco o el vasquito, porque siempre hay algún vasco cerca. Pero en este caso un sensacional y súper periodista de la ciudad, de la región, afincado en el diario La Capital. Lo confiesa finalmente que su alma está en el diario La Capital. Este es el tercer bloque, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. ¿Fumabas? No, porque yo había sido asmático. Era asmático, entonces tenía prohibido. Empecé a fumar a los 32 años. No te pregunto, la pregunta que te hago es sobre el tema. Sí, por gasto. No, la pregunta es, hay dos cosas tres que van con el pantalón largo. La llave y fumar y la iniciación sexual. No fumaba. No fumaba. Lo demás todo sí. Sí, la iniciación sexual fue bastante larga, no fue tan inmediata. Tan glamorosa y rápida como todo el mundo. ¿Y la llave? No, sí, la llave sí. La llave sí, bueno, ojo, te digo, para que yo empezara a salir libremente de noche, tuvieron que pasar como 2 o 3 años más. No, está bien, la llave de la casa para volver. Sí, para volver. Bueno, y yo estaba mi función era hacer los mandados, ir al correo, 2 veces en la tarde se iba al correo a la 1, 2, no me acuerdo qué era, y otra vez a las 5 o 6 de la tarde, ir a buscar los diarios, que había un sistema de canje, de La Capital tenía canje con Tribuna, Crónica, con los diarios de Rosario, que existía el diario Rosario de la cadena Lea todavía. Bueno, con esos diarios, repartirlos dentro del diario, hacer los mandados, los que me indicaban la gente, y estar en la portería del diario, porque yo tenía el uniforme, el escudito de La Capital, que una cosita toda. ¿No eras de los que escribía? En una época intenté hacer una cosa y cometí un error ortográfico, no me acuerdo de qué cosa, y me sacaron un pequeño almanaque. Estamos hablando de la pizarra en la calle, sí, señor. Con las noticias, ¿no? Bueno, y cuando había empezado en el año 57, junio, julio, un año y medio llevaba yo como adete, me dice un señor Victorio Russo, el padre era María Russo, la poeta, el padre, que era jefe de la oficina de personal, que la oficina de personal era una oficina muy importante, la más importante en contaduría y personal. Una cantidad para que entienda el periodismo, lo más importante era contaduría y personal. Bueno, me dice yo era muy formal, entonces aparte mi mamá me tenía impecable. Era un vasquito armadito, sí. Aparte, buen día señora Acosta, permiso señor Russo, señor Russo, permiso señor Militano, que era el contador, que era un hombre, ni el Carné, ni hablemos que el Carné era, permiso señor Carné, ¿viste? Una cosa, permiso señor Lago, todo. Era una monadita, una pinturita, ¿viste? Así todo. Aparte, como te digo, me tenían los cuellos impecables, la corbata impecable, todo. Bueno, era una monada, calculo yo digo así, que me cargo yo mismo, ¿no? Tomen no como una cargada, no como una... Que me ofrecen pasar a la oficina de personal. ¿Qué más quería yo? Me sacaba el uniforme, que era... Podés imaginar, tenía 14 años, 15 años, estaba con todas las naifas, qué sé yo, iba a los bailes, quería los bailes, no podía porque era menor, porque era toda una... estaba con todas las hormonas, ¿viste? Todas las cosas revueltas. ¿Y tu viejo qué decía? Nada, mi viejo estaba ahí, mi viejo trabajó, murió en La Capital, mi viejo murió a los 54 años, todavía en actividad en La Capital. Tuvo un derrame cerebral y murió en tipógrafo, sí. Yo trabajé con mi viejo de periodista. Cuando pasé a la redacción, armaba de noche con él, me tocó muchas veces armar. Y bueno, me ofrecen pasar a la oficina de personal. Y dije que sí, ¿qué más quería? Pero de entrada. Y me llevan a trabajar, ahí trabajo con las órdenes primero de Victorio Russo, que después fue jefe de personal, que vendría a ser como un gerente de recursos humanos hoy en día, y de José de Lobú, un tipo por el que guardo un gran cariño, todavía vive, don José. De Lobú es un apellido de fútbol también. Claro, de fútbol, claro, el hermano. El hermano que fue compañero de trabajo, también trabajó en el diario, trabajó en Rotativa de La Capital. ¿Qué era? ¿De Ñuble era? No, de Central Córdoba. Fue de Central Córdoba cuando Central Córdoba jugó un año solo en primera división. Que fue para ese año, sí, Palmentieri, Rivero, 58. Sí. Que el otro día le hicieron una nota en La Capital porque le hizo el gol a Boca, cuando jugó por Central Córdoba ahora con Boca, que no pudo hacer ningún gol central de Central Córdoba. El gol que hizo en aquella oportunidad que jugaron, lo hizo de Lobú, que era de Lobú, le decía, pero era de Lobú, sin acento. Bueno, y que fue también mi jefe. Y ahí estuve en la oficina de personal, por supuesto, con 15 años. ¿Y el periodismo cómo entra? No, el periodismo, se me despierta el bichito del periodismo grande. A mí el servicio militar me marcó. Fue un quiebre en mi vida, pero un quiebre positivo. Escribí un artículo años después, y fui insultado por
por todo el mundo. Sí. Porque escribía a favor, cuando Menem sacó el servicio militar, Sí. escribía un artículo a favor del servicio militar. Si algunos se olvidan que el que sacó el servicio militar fue Menem y el que le quitó el presupuesto al ejército fue Menem. Bueno, y que fue por lo del soldado Carrasco. Sí, sí, sí. Crimen del soldado Carrasco. Bueno, Por ahí terminó la claro, conscripción. por eso terminó leva. la conscripción. Pero venía sacándoles el presupuesto. Ah, sí, más vale. Sí, Para sí, no sí, tener sí. presupuesto no Sí, tenés sí, ni, sí. ni para Bueno, porotos. peor, con Menem la pasó peor que con Alfonsín, que la fuerza la pasaron. sí, O sea, lejos. Alfonsín bueno, y yo era empleado administrativo, estaba haciendo la carrera administrativa, había tenido un ascenso dentro de la carrera, era de auxiliar segundo, auxiliar primero, segundo jefe de sección, bueno, después venía gerente, subgerente, venían los demás cargos que... Bueno, y yo ya era auxiliar segundo, Ahora, en la carrera sí. administrativa, para que te cuento. Me toca el servicio militar. Yo soy de la clase 42, me tocó hacerlo en el 63. Con 21 años, en marzo del 63. Ingreso al servicio militar, tengo mi último ataque de asma en el servicio militar, que no di parte, porque yo tenía un tío, hermano de mi madre, menor que mi mamá. Mi mamá era la menor de las mujeres. Después vino un hermano más chico, que había hecho el servicio militar. Mi padre no hizo el servicio militar, en mi familia casi nadie hizo, mi hijo no hicieron ninguno servicio militar, de los que le tocó, de los que fueron a sorteo. Que había hecho el servicio militar en el 11 Infantería. Y a mí me encantaba, cuando yo era chico, él vivía con nosotros, era soltero, se casó, muy grande. Otra historia para contarlo, una historia de amor bellísima. Volvé. Bellísima. Bueno, no te la cuento porque se hace muy largo, pero es una... si te la cuento, pero es hermosa la historia de mi tío con mi tía. Es el amor y la lucha contra la incomprensión familiar extraordinaria. Se casaron 14 años de novio, estuvieron porque no dejaban casar. ¿Y por qué no dejaban casar? Porque mi tío era deportista. ¿Cómo? Porque iba a las carreras de caballo. Eso no es deportista. Y mi tío decía con mucho humor, decía, y a mí no sé. No me quiere. Era esta chica, esta mujer, mi tía, mi adorable tía, era hija de un árabe. Un árabe. Bueno, sí, pero los árabes en ese sentido, los turcos, que salen. Bueno, los que salen timberos, pero los que no. Pero a él le habían dicho que el que le andaba arrastrando el ala o el que estaba saliendo con la hija era deportista. Bueno, la colima te cambió la vida. Bueno, la colima me cambió la vida porque no sabía qué hacer con mi vida. Ahí estaba la colimba, como toda vida militar, tiene muchos tiempos muertos, al cohete, en que no hace nada. Y uno de esos era, por ejemplo, hacer guardia. Que hacíamos guardia de noche, en frío, con la cosa, y yo estaba con el fusil ahí en el hombro, en el fondo. Porque yo, para comer la compañía, donde estaba el 11 de Infantería, estaba en una compañía combatiente, de la llamada combatiente. Sí. Bueno, era de fusilero. Y tenía puesto fijo en la sala de armas de la compañía. Entonces los que teníamos puesto fijo en la compañía, no hacíamos guardia de día. O sea que vos estás contando estas cosas. Yo sé lo que estás contando, porque soy levemente más adulto mayor que vos. Y me pasa lo mismo que con la mica. Estás contando chino básico. Bueno, la cuestión es que estando ahí, digo, yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo era lector, iba a las conferencias. Yo, por ejemplo, fui a una conferencia de Alfredo Palacios a escucharlo. Un frío que mataba a Alfredo Palacios, que estaba viejito, en el año 63. Yo estaba en el servicio militar, me puse de civil, me vestí de civil. Nosotros teníamos que vestir nos decían que teníamos que seguir vistiendo de uniforme. Bueno, yo me vestía de civil. Me fui con mi novia de entonces, que fue mi mujer, que después falleció, la madre de Ariel y de mis dos hijos mayores, a escucharlo a Palacios, que hacía tanto frío que en el Centro de Estudiantes de Ciencia Económica, que había la cancha de básquet donde ahora está el edificio de la Escuela de Estadística, ahí en la esquina, hablaba, el pobre Palacio lo tenían hablando desde adentro del local del Centro de Estudiantes, que era una piecita, con un micrófono, y todos nosotros lo que escuchaba afuera. Y yo, ¿qué es lo que pasaba? Estaba pasado de sueño, porque yo no dormía, no me gustaba dormir en el cuartel, porque era imposible dormir en el cuartel, porque venían los muchachos cordobeses, los que vivían en el cuartel, te despertaba una cosa. Entonces yo prefería dormir 1 hora, 2 horas en mi casa, y tenía una motoneta, cosa que me daba la facilidad de... ¿Cuánto costó la motoneta? No me acuerdo. ¿La compraste en cuota? Sí, la compré en cuota. Es decir, no era menor de edad. Las cuotas, el crédito me lo sacó un Héctor Alfredo, un compañero de trabajo, con otro compañero, no me acuerdo más, porque yo era menor. Y yo pagué las cuotas, por supuesto, con una siambreta. Era una siambreta de la estándar. 125. La usé 8 años, 10 años, era como un caballo. Era como el gaucho con el caballo, ¿viste? Todo el día con la siambreta. Y con mi novia,
que yo me puse de novio muy joven, con 18 años tenía yo, 16 años. Bueno, fuiste a ver Alfredo Palacio. Bueno, te digo pero entonces me decís que te cambió la vida de servicio militar, bueno, pero fuiste a ver Alfredo bueno, Palacio. Sí, bueno, te algo quiero decir con en la eso, cabeza. por supuesto, te digo con eso que yo políticamente ya estaba trabajando, o sea, ya había empezado a militar, ya estaba en el Partido Demócrata Progresista. Yo empecé en el Partido Demócrata Progresista a los 18 años. ¿Y quién te llevó ahí? Nada, Sí, solo. Si tu viejo era anarquista, solo, no tenía nada que ver. No. En la casa de mi papá estaban las obras completas de La Torre. En una edición anterior, a la que después me regaló mi novia, mi primera mujer, que incluía la excelente biografía de Raúl Larra. Ah. No. Y yo, con la edición anterior de mi viejo, que no estaba, que no traía, que Raúl Larra era un intelectual, historiador intelectual del PC, o sea, que no traía la biografía esa que es excelente de La Torre, yo había leído la polémica con Franceschi, de la que en mi casa se hablaba mucho. En mi casa se hablaba mucho de política. Yo tengo la imagen, por ejemplo, mi padre, las muchas cosas que le reprochaba al peronismo, entre las muchas cosas, era que el peronismo decía que con el peronismo se había terminado la lucha de clases. Entonces había que elegían la reina de la belleza, de los trabajadores. Decía, mi viejo reina. se enfermaba. Decía, ¿cómo el 1 de mayo, el Día Internacional, aparte cuando decían el Día Internacional, el Día del Trabajo, Sí. mi viejo se le ponían los pelos de para arriba. Es el Día Internacional de los Trabajadores y una jornada de duelo, o los mártires de Chicago, hay que salir a protestar, así era una cosa. Sí. Bueno, y yo tengo la imagen, mi papá era un obrero, pero iba a trabajar todos los días con saco y corbata. Una cosa increíble. No él solo, todos los gráficos, los viejos gráficos eran todos. Se ponía saco y corbata y llegaba. Era muy amigo de café, andar en café. Entraba a trabajar, se sacaba el saco, lo ponía en su armario, se ponía el delantal color gris ese que usaban Sí, los tipógrafos. Los tipógrafos, ponía las herramientas que eran la huasca y Sí. una pincita y unas cosas más acá en el bolsillo, los cigarrillos, fumaba como un loco, y trabajaba. Terminaba de trabajar, se lavaba las manos y así se volvía a poner el saco, se iba al café a jugar a la general o a jugar al coso del café hasta esperar la salida del diario, ¿no? Claro. que era unas horas, un tiempo después. Bueno, no sé por qué te estaba contando. No importa. Sí, estamos hablando de Alfredo Palacio. Bueno, del servicio militar. ¿Por qué me hago el clic? Entonces ahí digo, ¿qué hago de mi vida? Entonces yo tenía un berretín, que era viajar. Sin embargo, estaba mentalizado en viajar, pero no tenía cojones, dirían los españoles, como para viajar por mi cuenta. ¿Viste? Para hacer viaje. Nunca lo hice, nunca lo había hecho en esa época. No tenía decir, bueno, me voy de mi casa, que se me voy a Buenos Aires. Buenos Aires me fascinó siempre la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Entonces mandé a pedir los papeles para ingresar en la Escuela Nacional de Náutica, que es de la Marina Mercante. Entonces me mandaron los papeles. Cuando recibo los papeles, me llevo una bronca tremenda, pero de esa de padre, porque de haberme metido en la Escuela Nacional a estudiar en la Escuela Nacional de la Marina Mercante, para oficial de la Marina Mercante, me hubiera salvado el servicio militar. Porque una cosa técnica te lo daban como cumplido. Me quería morir, yo estaba haciendo el servicio militar. Entonces, bueno, como te dije, leía, iba al cine, andaba en política, o sea, tenía mucha actividad intelectual. Pero hiciste la Colima en Rosario, entonces. Sí, en Rosario, sí. ¿Qué amigos? Mis grandes amigos fueron todos los amigos de la niñez. Hasta Hugo Diz. Hugo Diz, no, con Melena, le decíamos Melena. Sí. Hugo Diz vivía a 3-4 cuadras. La familia de Hugo Diz tenía estudio. Los Merli. Sí, no me acuerdo. Atilio Merli. No me acuerdo. Atilio Merli, el tío de él es Atilio Merli, el cuidador. El cuidador. Bueno, Huguito Diz, yo me acuerdo en Provincial, recién hablaba con Yuria de Provincial y todas las cosas. Yo me crié en Provincial, estaba a 2 cuadras de mi casa, y era un club extraordinario. Bueno, pero si estuviste con Hugo Díaz, estuviste con Nevia. ¿Con Hugo? Con Lito Nevia. Bueno, no lo conocí en esa época. Bueno, con Hugo Diz la colimba. Yo siempre lo cargo. Yo hice la colimba, yo era soldado, me andaba arrastrando. Él era proyectorista de cine. Claro, de cine, sí. De cine. Entró como proyectorista. En la perra vida hizo orden encerrado. Se la pasaba todo el día encerrado ahí en la banda, donde estaba la banda. ¿Por qué te definió la vida?
No, entonces, una de esas, y después dije, ¿qué hago? ¿Qué hacía? Y por ahí se me ocurrió. Y dije, bueno, yo trabajo en un diario, ya estoy trabajando. Periodista es un lindo oficio, tiene calle, es atractivo. Entonces dije, cuando salga del servicio militar, me voy a ser periodista. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo escribía y creía que sabía escribir. Porque ¿qué es lo que pasaba? Yo iba a verlo a Gary y a Gardelli, que Gardelli era jefe de suplemento literario en la capital, Gary trabajaba con él, y Gary, o Gardelli, o el que fuera, Raúl me daban Gardelli libros, y Gary Vilortiz. me daban libros. Entonces yo iba al libro, lo leía y lo comentaba. Tengo publicado 8 comentarios en mi época administrativa. Yo era empleado administrativo, pero que a mí me lo publicaban con la firma. La Capital en esa época hacía los comentarios del libro, que lo hacían La Nación también, uno detrás de otro encolumnado. Ponían la tapa del libro, el cliché de la tapa del libro, y venía el comentario. Entonces a mí y a otros más, pero no a todo el mundo, las iniciales o la firma. Bueno, entonces para mí era, solo hecho de aparecer el nombre mío, bueno, yo, o sea, con eso yo dije, pucha, sé escribir, leo, estoy en el mundo, en la calle, me hago periodista. Salgo de la sección militar, me reintegro a la oficina de personal, o sea, a la parte administrativa del diario. Yo tenía sin terminar el colegio secundario, porque había ido a la noche, rendido como libre. No le habías cumplido a tu viejo. No, nunca había dejado. Mi viejo vivía, mi viejo muere en el año 69. O sea, esto estoy hablando en el 63, 64. La cuestión que debía materia de cuarto año, porque rendí como libre mucho tiempo. Te debía materia de tercero, de cuarto, de quinto, y todo esto. Una cosa, en la noche, en el Superior de Comercio, eran 6 años. Bueno, me agarró mi novia, que es una tipa muy inteligente, una chica muy inteligente, me preparó en química, en un montón de materias, rendí todos los viejos, todo lo que tenía, en el 64. Sí. En el 65, cuando termino el secundario, cuando termino el fin del 74, y cursé el año del sexto año, lo cursé toda la noche yendo al Superior de Comercio. Cuando termino eso, me presento en el diario y pido autorización que me dejen ir a practicar, a estudiar, a hacer una pasantía, digamos así. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que era una cosa que me dijeron que no al principio, porque era ilegal, no se podía hacer. Lo hicieron, lo pude hacer. Que era, después de mi horario de trabajo en la administración, que terminaba a las 7:30, yo me iba a la redacción y trabajaba un par de horas. Y ahí me enseñaban a trabajar. Lo que yo quería. Entonces, ¿qué crees? No, dale. Bueno, entonces me dijeron primero que no, que había un impedimento legal, que si yo patatín patatero, que no se podía, que yo podía reclamar. Bueno, yo me comprometía a no reclamar nada, porque siempre fui un hombre de la capital total, o sea, estuve siempre identificado con el diario, bueno, nunca di problemas, digamos, nunca tuve. Y bueno, logro que me permitan y empiezo a trabajar y Gardelli en esa época era un flamante jefe de redacción, y entro a trabajar en Información General, que era donde se fogueaba la sección más grande que el diario, donde se hacía verdadero periodismo de calle, de ir a... Por supuesto, empecé haciendo pidiendo el tiempo al servicio meteorológico, a la altura de los ríos, otro radio quería hacer la altura de los ríos, me la daban para hacer a mí, que era muy importante la altura de los ríos, importante para la navegación deportiva, ¿viste? Bueno, y toda una serie de cosas, y aprendí, y empecé los palotes. Entonces yo creí que sabía escribir porque había hecho esos 8 comentarios, 7, 8 comentarios, me acuerdo del libro. Me acuerdo de un libro que comenté de José Chudnovsky. Después comenté un libro de Eugen Rengis, el filósofo espiritualista que tiene varios libros sobre sexo. Me mandó una carta hermosa y como un estúpido no le contesté había hecho todo y varios comentarios más. Un libro de José Chudnovsky sobre Brasil, donde Chudnovsky había pasado, que era un médico, que había pasado la infancia en Brasil, y contaba. Bueno, y escribí, ¿qué diablo? Cuando empecé a trabajar en el oficio, no sabía un pito. Bueno, no sabía nada, tuve que empezar todo de nuevo. Para acá, porque este puede ser un hermoso cierre, porque llevamos 1 hora charlando. 1 hora, mirá todo. Tenés 30 segundos para definirme qué fue o qué es para vos desde entonces el periodismo. Bueno, el periodismo es un oficio hermoso.
es un oficio. No creo que no es una profesión, es un oficio, cualquiera lo puede aprender, cualquiera tiene derecho a aprender, cualquiera tiene derecho a escribir. Eso, todo esto que quieren poner, el colegio de periodistas y todas esas cosas, me parece una parte que es ilegal, la Constitución no dice eso. Creo que es uno escribe y puede intervenir en un medio si tiene condiciones. Si no tiene condiciones se tendrá que dedicar a otra cosa, ¿viste? O poner su propio medio, qué sé yo, ser bueno para los negocios, hacer un negocio y poner un medio. O sea, por un lado, es un oficio extraordinario que tiene ciertas reglas. Yo soy muy crítico de este gobierno, de esta etapa argentina, pero ni por lo más se me ocurriría ir a trabajar a 678 o ir a trabajar a Página 12, que ahora es súper oficialista, ¿no? O sea, no lo haría directamente. Sí me gustaría trabajar, bueno, en La Nación, ahí sería... o sea, sé de las limitaciones que tiene el oficio, a las cosas a las que hay que atenerse. Son reglas de juego que las conocen todo el mundo. A mí no me aceptarían que yo fuera a escribir un brulote o algo criticando la actual etapa, no me aceptarían ni en Página ni en ninguno de los medios oficialistas. Y esas son reglas de juego que existen ahora y existieron antes y existieron siempre. El asunto es saber manejarlas. El asunto es saber no cometer nada impropio porque te lo impongan, porque te lo digan por hacerlo. ¿Viste? Por cosas. Y listo. Entonces yo creo, como estoy de acuerdo con el coronel Cesio, aclaremos que el coronel Cesio es uno de los coroneles que quedó afuera del proceso, por oponerse a Cesio, el otro es Perlinger y todo lo demás, que se negaron a participar de la cosa. Y lo hicieron y no les pasó nada. O sea, que tenían posibilidad los que participaron en toda cosa tremenda que fue toda la represión, que había que hacerla, es decir, había que de algún momento, de alguna manera había que reprimir, porque yo no creo que Firmenich, compañía, todo eran nenes de santito bajado del altar y que venían a cosas. No estoy de acuerdo con eso. Es más, creo que hasta que no se considere desde el punto de vista de la memoria la historia completa, este país no tiene solución. Este país va a seguir navegando a los bandazos, va a seguir yendo por un lado para otro, por más que aten moños, ¿viste? Por más que no cualquiera puede entrar en los archivos, en algunos archivos que pueden consultar los historiadores. Volver a la definición de periodismo. Con todas esas limitaciones, el periodismo es fantástico, es extraordinario. ¿Y sabe por qué? Entre otras razones, por una cuestión, por la gente que conoce. Yo, hijo de un obrero, jamás podría haber conocido la gente que conocí gracias al periodismo. Hasta aquí llegamos. Tercero, pasó el cierre, historias de gente común. En este caso, la de Luis Echeverri. En la próxima semana, parecido y diferente. Otra historia de gente común. Porque todos tenemos una historia. Hasta la próxima entonces. Gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta.